Hombre, yo creo que sí, porque el concepto de época histórica tiene mucho que ver con las expectativas que tenemos como ciudadanos en lo que esperamos que hagan nuestros gobiernos por nosotros, y sobre todo va vinculado a lo que nos comprometemos a hacer. Entonces, aquí se crea el Conservatorio Superior de Música, se pone con el Conservatorio Profesional, que es algo habitual también, sobre todo en los primeros años, pero cuando ya conviven las dos instituciones, el profesional y el superior necesita algo especializado, y eso es el compromiso, que haya uno especializado, y este Conservatorio Superior es un conservatorio de los que yo creo que hay pocos, por no decir ninguno en España, va a ser una referencia nacional, porque está hecho específicamente para ser Conservatorio Superior de Música, y está todo el diseño preparado para eso, y la idea es responder a esos estándares de calidad que necesitan estas enseñanzas. Primero, la propia decisión de hacer el Conservatorio Superior, no adaptar un edificio para el Conservatorio Superior, sino partir desde cero en un espacio que no existe y que donde creamos un conservatorio, donde todas las aulas están insonorizadas, donde el diseño de cada espacio está pensado para qué voy a hacer, con las especialidades que yo tengo para interpretación, para flamenco, para cada una de ellas. Bueno, tiene un auditorio fantástico, hay pocos auditorios como el de este conservatorio pensado precisamente para eso, para una orquesta grande, porque esto es un superior y tiene toda la orquesta y esa cortinas que permiten una flexibilidad en la utilización. No es lo mismo un instrumento que otro, por eso digo que es hecho para esto, para enseñar a nuestros alumnos en el mejor entorno posible, por eso es diferente. Claro, yo siempre lo digo, la obra ha costado en torno a 11 millones de euros, pero es que el equipamiento lleva otros 4 millones, porque no son solo los instrumentos, son las mesas, las sillas, todo lo que es lo necesario para impartir docencia, porque al final esto es un centro de enseñanza. Ya están empezando a llegar los primeros instrumentos de esa licitación que se hizo en el mes de febrero o marzo, la segunda licitación que se hizo en mayo. Yo creo que a lo largo de este primer trimestre irán llegando los instrumentos que necesitamos, y luego el día a día del conservatorio también hará que podamos seguir invirtiendo, sigamos poniendo nuevos instrumentos, pero para los 100 y pico alumnos que ahora mismo hay matriculados y los 64 profesores, creo que se puede empezar y se puede empezar bien. No, bueno, pero es que depende muchísimo de la matrícula. Ahora mismo estamos pendientes de las pruebas extraordinarias de septiembre, ahora mismo habrá matriculado en torno a 110 alumnos aproximadamente, y hay 64 profesores. Yo esto lo digo porque la especialización es tal que es que tenemos más o sea, cada 2 alumnos hay un profesor, que menos porque hay prácticamente, no llega al doble de alumnos que de profesores. Por eso digo que creo que sí hay una dotación importante de profesorado, y en función de ese número de alumnos que esperamos, yo creo que se va a hacer. Esta es una enseñanza muy personalizada, porque yo insisto en que es una enseñanza profesionalizadora, que lo que estudian son personas que después van a dedicar su vida a la música, y creo que eso es lo que marca la diferencia con otro tipo de enseñanza. Pueden venir, porque además aquí las especialidades que hay aquí, la especialidad de flamenco, la de gestión cultural, por ejemplo, que es muy interesante, no está a lo mejor en otras provincias. El mundo de la música a estos niveles, a nivel de conservatorios superiores, es un mundo muy especial. A veces entran, salen, voy a hacer algo concreto, me interesa seguir estudiando, porque no es lo mismo el que hace piano que el que hace clarinete o el que hace saxofón. Para todos tenemos esa posibilidad, y luego trabajar con las orquestas. Creo que sí que pueden venir. Creo que además el conservatorio hace a Jaén una ciudad más atractiva para venir. Bueno, esto al final es una cuestión también de competencia y de ver un poco cómo se puede hacer. Nosotros el expediente lo estamos trabajando con la Consejería de Cultura, que es la responsable un poco del patrimonio, pero la zona en la que está es una zona afecta al sistema educativo. Por eso en un principio estaba preparado para hacerlo, pero hay que esperar a esa valoración y a ver cómo se diseña esa puesta en valor de los restos arqueológicos, que es algo que educación no tiene la competencia. Entonces necesitamos trabajar, pero que se van a poner en valor, eso seguro. Yo soy muy respetuosa con todas las manifestaciones que pueden poner
hacernos poner el foco sobre determinados problemas, pero la verdad es que nunca hemos entendido desde la consejería esas manifestaciones porque estaba haciéndose la obra. Es verdad que ha tenido vicisitudes, porque nos pilló muchas cosas desde que se puso la primera piedra hasta que hemos terminado la obra, y es verdad que había una dotación inicial y es posible que fuera necesaria mayor dotación o que vaya siendo necesario, pero se podía empezar. Entonces yo creo que el ciudadano tiene todo el derecho del mundo a manifestar su desaprobación con lo que hace un gobierno, pero también creo que a veces se manipula a ese ciudadano, se le dice una cosa que no responde a la realidad. Yo creo que cuando se ha visto lo que es este conservatorio y lo que se ha hecho en este conservatorio, creo que se despuntan muchas cosas que se dicen, así que yo espero que no es que no tengan que hacerlo, pues yo siempre digo que manifestarnos en contra siempre está dentro de lo posible, incluso de lo razonable, pero hay veces, como es la de este conservatorio, que lo que yo creo es que no ha habido paciencia y tampoco escucha activa, porque yo creo que se ha explicado mucho, mira, estamos en esto, estamos trabajando, pero yo creo que ha habido una intención de que parezca que no lo estamos haciendo, y eso a veces es injusto. La música es importante en todas las enseñanzas. Yo os lo digo, nuestros niños empiezan a acercarse a la música ya en la educación infantil, porque en el ámbito de comunicación ya se trabaja utilizando la música. La música está presente en el currículum en toda la educación primaria, en la secundaria obligatoria. Es verdad que ya a partir de los 15 o 16 años se convierte en una opción del alumnado. ¿Por qué? Pero como es una opción, otro montón de cosas que tenemos, porque tiene que ver mucho con lo que a mí me gusta o no. Pero paralelamente a esa enseñanza de régimen general, donde la música forma parte de todo el proceso, tenemos esa enseñanza de régimen especial. Nosotros en Andalucía tenemos la red de conservatorios más grandes de España. Tenemos 80 conservatorios. Y no todos son de música, también son de danza, pero la danza también utiliza la música para su expresión. Entonces, yo creo que sí que es muy importante. Yo digo que cuando nosotros vemos nuestro sistema y vemos cada uno de los alumnos que se incorporan, es verdad que tenemos 700.000 alumnos en primaria, 860.000 en secundaria, pero tenemos 87.000 que están en estas enseñanzas que son muy, muy especializadas, que suponen una apuesta de la Junta también en ella. En la educación andaluza, pero yo creo que es común a toda la educación en España y en Europa, en mi opinión, lo más preocupante es la diversidad del alumnado. Cada vez tenemos menos niños, 19.000 menos este curso en Andalucía, pero tenemos más niños diagnosticados con necesidades educativas especiales, porque la necesidad específica de apoyo educativo ha existido siempre. Siempre hemos tenido niños con incorporación tardía, siempre hemos tenido alumnado que necesitaba un refuerzo específico porque su entorno tampoco apoya ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero el número de alumnos diagnosticados de necesidades educativas especiales ha hecho, por ejemplo, que el presupuesto de la consejería donde más suba es precisamente en la atención a la diversidad, más de un 70% en los últimos 5 años. Tenemos 14.000 profesionales dedicados a necesidades educativas especiales. Para mí, ese es el reto. ¿Por qué? Porque el sistema tiene que jugar con otro concepto que es fundamental, que es la inclusión. Esos niños tienen que estar en la aula ordinaria en la medida en que sea posible. También habrá niños que tengan que estar en aulas específicas o en centros específicos porque su atención es tan especializada que no se puede hacer en una aula ordinaria. Pero más del 80% de nuestros alumnos diagnosticados de necesidades educativas especiales están en la aula ordinaria. ¿Eso qué significa? Que nuestros profesores tienen que aprender también y formarse en atención a la diversidad, porque no es solo el profesor especialista, el profesor de lengua, de matemáticas o el de inglés, el que tiene que ver que tiene diferentes ritmos de aprendizaje en su aula y que tiene que trabajar con esa diversidad. Ese es nuestro primer reto. El segundo, pues tiene que ver con las infraestructuras educativas. Nosotros tenemos 4.000 centros públicos, algunos de ellos, bueno, pues son de los años 60, 70, si no son de los 40 ahora, 50. Hay que repensar cómo hacemos la educación. Y el último es el reto demográfico. Yo creo que cada vez tenemos menos niños, como sociedad, digo, nosotros en los centros educativos. Por lo tanto, hay
hacer un esfuerzo, ya no solo depende de educación, un esfuerzo combinado, que yo creo que además la Junta lo está haciendo, en mejorar el empleo, en mejorar el acceso a la vivienda, en darle estabilidad a nuestros jóvenes para que intenten la aventura de la paternidad, que es muy, muy interesante y muy bonita, pero que tiene un coste que a veces no queremos asumir, y yo creo que es un buen momento para ello. Bueno, quizás, por ejemplo, en Jaén es preocupante esto último, la pérdida de alumnado que en proporción a la población escolar es más acusada aquí, en alguna otra provincia, que en el resto de Andalucía. Esa es una preocupación. Claro, muchas veces cuando se habla de pérdida de unidades, no es que no pongamos las unidades, es que no hay niños para que se pongan en funcionamiento esas unidades. Ojalá las hubiera, porque en cuanto hay, las ponemos. Por eso sí que vamos a hacer ese esfuerzo también en Jaén, sobre todo en la capital y en los pueblos grandes, donde sí hay más alumnado, y mejorar esa ratio que va a llegar. Otra de las cosas preocupantes en Jaén es la climatología. Después de Córdoba y Sevilla, probablemente la provincia que más tiene problemas vinculados a ese cambio climático que se nos está acelerando. Por eso se han hecho ya 67 obras de climatización en la provincia. En las nuevas obras que vamos a hacer 17 más, que es una inversión de más de 7 millones de euros, y luego vamos a poner a disposición de todos los centros educativos, también los de Jaén, un importe, yo creo, una cantidad que les va a permitir adoptar medidas de confort climático en función de las necesidades de cada centro. Yo creo que aquí en Jaén eso se va a agradecer especialmente, porque es verdad que el clima es duro, hace frío en invierno, calor en verano, y necesitamos eso. Mi opinión es que hay que estudiar caso a caso. Yo siempre digo que cuando cerramos una unidad hemos estudiado todas las opciones, no es que eso. Hay un punto en el que hay que poner el foco en el niño. O sea, si hay 7 alumnos dejamos el aula abierta, bueno. Si hay 6 niños dejamos el aula abierta, pero cuando hay 2 niños, 3 niños, es que esos niños tienen que socializarse, tienen que aprender cómo es vivir en sociedad, porque al final ellos van a luego ir. Yo puedo mantenerlo 1 año, 2 años, 3 años, pero en algún momento van a tener que ir a un centro donde hay más niños, y también les privamos de esa posibilidad, de esas relaciones. Yo digo siempre que un maestro o una maestra solo con 3 niños, vale, está bien, pero 5 horas cada día se pierden muchas cosas que en la escuela también. La escuela es convivencia, la escuela es respeto, la escuela es aprender otras cosas. Por eso digo que nosotros vamos estudiando, nos importa fijar población a los territorios, sí, por eso mientras podemos mantenemos las unidades, aunque sea con unidades mixtas, aunque sea mezclando niños de distintas edades, mientras hay niños, lo mantenemos. Pero llega un punto que hay que tomar esa decisión de decir, no, mira, vamos a llevarnos a los niños donde hay otros niños, que creo que socializar, ¿no? Sí. Estamos en ello. Yo siempre digo que el esfuerzo que se ha hecho por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía en los últimos años para esa estabilización es muy importante. Se han sacado 33.000 plazas de oposiciones, 8.000 este último curso. Tenemos previstas casi 6.000 el año que viene. El objetivo es estabilizar esa cantidad docente. Es verdad que además de esa estabilización, que el acuerdo que hemos llegado con las organizaciones sindicales va mucho en ese sentido de estabilizar los puestos docentes, también tenemos medidas que son mucho más cortas en el tiempo, pero que entendemos más efectivas, como el plan de refuerzo que hemos puesto este año, que son más de 3.000 profesores que se han incorporado a los centros educativos para hacer un refuerzo en competencia lingüística, en razonamiento matemático, pero la estabilización de la plantilla es importante porque a pesar de que tenemos muchos menos alumnos, tenemos más profesores. Y ese número de profesores nos va a permitir, no ya tanto que también la bajada de las ratios, sino poder hacer otras estrategias pedagógicas y didácticas que son interesantes y que pueden favorecer la mejora del aprendizaje y al final la calidad de la educación, que son desdobles, que son refuerzos en el aula, que son trabajos por proyectos, es decir, que el profesorado realiza un trabajo fantástico en los centros educativos porque está implicado en esa mejora del aprendizaje de su alumnado, y para eso necesita estabilizarse, pero también tenemos que estabilizar la plantilla en los centros.
O sea, una cosa es la estabilización del profesorado y otra cosa es tratar de que cada centro tenga cada año un grupo estable de profesores que pueda desarrollar un proyecto educativo. Ese sería nuestro siguiente reto. Bueno, nosotros en Andalucía tenemos unas instrucciones claras en las que se dice que en la aula la utilización de recursos tecnológicos en el sentido de tablets o de pizarras digitales, incluso de móviles a edades mayores, porque los pequeños no las tienen, son siempre con un objetivo pedagógico, es decir, siempre hay un profesor en el aula cuando se están utilizando, siempre hay un control sobre dónde llega el alumnado. Nosotros no, en los centros educativos el internet está cerrado, no pueden entrar a páginas que no sean las que el profesor determina para ese uso. Por lo tanto, yo creo que hay que poner confianza en el sistema educativo, porque sinceramente yo creo que la prohibición, o sea, se ha hecho una inversión de 400 millones de euros para dotar digitalmente a nuestros centros educativos. Se ha hecho conscientemente porque vivimos en un mundo digital. Cada uno de nosotros nos comunicamos a través del móvil, hacemos la declaración de la renta, hacemos una transferencia en el banco, nos comunicamos con la administración. A nuestros niños hay que enseñarles que el mundo es digital y que muchas de las cosas que ellos van a tener que hacer el día de mañana son digitales. Otras cosas son los móviles, las redes sociales, el uso indiscriminado que no se produce en el centro educativo. Yo entiendo muchas veces las reivindicaciones de las familias, que no haya móviles en los centros, ya, pero si donde están los móviles no son en los centros. O sea, en un centro de educación infantil y primaria ningún niño lleva móvil. En un centro de secundaria es verdad que los empiezan a llevar, pero porque los tienen, porque se los regalamos con 8 o 9 años a nuestros niños y jóvenes. Entonces, es muy difícil darle algo a alguien y luego prohibir. Es verdad que sí que tenemos que tener un uso consciente de esa tecnología, pero la Agencia Digital de Andalucía ha puesto a disposición de las familias recursos para el control parental, para que se utilice los móviles de un modo razonable. La hora las ponemos nosotros, a lo mejor toda la mañana en un centro educativo. Los alumnos utilizan un ratito el profesor, la pantalla digital, porque nos permite llegar a ese mundo, pero nosotros también tenemos libros de texto. O sea, nosotros tenemos 880.000 alumnos que tienen libros de texto gratuitos, o sea que se utiliza lo digital, se utilizan los libros de texto y los niños nuestros escriben todos los días en la libreta. Hombre, tenemos un plan de lectura fantástico. Otra cosa es que la lectura, como todas las cosas en la vida, requiere que nos vean leer. Yo creo que como sociedad no tenemos que hacer, mira, cuando antes uno iba en un transporte público, todo el mundo llevaba un libro, iba a la consulta del médico mientras esperaba pasar, pues tenía tu libro, eso. Ahora estamos todos con el móvil en la mano. Es verdad que hay gente que leerá en el móvil, pero no eso. Yo no digo que nuestros niños no lean, porque leen mucho más de lo que se puede decir. En los centros educativos se lee, no solo porque eso, sino porque las bibliotecas son interesantes, porque hay que despertar en los niños la ilusión de la historia. Y es verdad que hay centros que tienen proyectos de lectura maravillosos, pero la continuidad en la lectura tiene que ser en el entorno, en el hogar, porque tenemos que leer periódicos. Ahora ya tampoco se compran periódicos de papel con normalidad, donde podamos también leer. Si te gusta leer cualquier cosa. Yo lo digo. El gustar también es un concepto relativo, también leemos para estudiar, también leemos para aprender. Entonces, lo que nos preocupa a veces es que no parece que nuestros niños tengan interés en la literatura como nosotros entendemos la literatura. Claro, todos los que somos un poquito más mayores tuvimos que leer el Quijote o el Romancero Gitano de Lorca, porque había que leerlo, las poesías de Becker, o hemos entrado en la literatura en libros que nos han parecido maravillosos. Yo siempre digo que para mí 100 años de soledad fue un descubrimiento desde el punto de vista de la lectura, y para eso pues nuestros niños tienen que aprender a encontrar también sus propios libros que le abran las puertas a la lectura. Y yo creo que sí que hay autores españoles que son interesantes y que nuestros niños leen. También hay que adaptarlos, pero tenemos también que leer en casa, tenemos también que darle ejemplo como sociedad de que la lectura es más que una obligación, sino que es una devoción, y eso creo que al final lo vamos a conseguir. Sí, hombre, yo creo que este gobierno ha hecho primero la parte
de formar en la ley de reconocimiento de autoridad docente que se aprobó en la legislatura pasada. Yo creo que es un punto de inflexión sobre el reconocimiento social que tiene que tener la profesión docente. O sea, es que eso hay que empezar por ahí. Tenemos que poner en valor lo que hacen nuestros docentes. Yo siempre digo que en Andalucía la educación está en muy buenas manos porque tenemos unos profesionales fantásticos. Pero la profesionalización significa respetar lo que el otro sabe hacer. Y eso parece que no lo hacemos cuando cuestionamos continuamente el trabajo de nuestros docentes. ¿Por qué? Porque el alumno no se equivoca, que se equivoca es el profesor. Y la cuestión es que el género humano aprende con ensayo-error. Nuestros alumnos tienen que equivocarse, los profesores tienen que corregirlo. Pero además, quien sabe enseñar son los profesores. Porque la educación es otra cosa. Yo siempre digo que en los centros educativos se enseña, y claro, dentro del marco de la enseñanza está la educación en un sentido amplio, pero los niños tienen que venir educados de sus casas, con principios, con valores que todos podamos compartir, porque tenemos muchos que son comunes. Y el primero es el respeto al otro, el respeto a la diferencia, la posibilidad de escucharnos, que es muy importante. Muchas veces los padres no escuchan. Yo cuando un padre dice que mi niño me ha contado, y mi niño no miente, yo siempre digo, los niños no mienten, lo que cuentan es la realidad como ellos la ven, que no es como la vemos los adultos. En una misma situación, el alumno, que es pequeño, percibe lo que está pasando de una manera y el adulto lo percibe de otra. Simplemente ¿por qué? Porque tiene otra experiencia, otras vivencias. Entonces hay que preguntar primero antes que juzgar, que yo creo que eso es un principio básico. Y el docente hay que respetarlo porque sabe lo que hace. Solo por eso yo creo que no se cuestiona, que ya a veces también. Entiendo que cada uno de nosotros creemos que sabemos qué es lo mejor para nuestro hijo y por eso tomamos la decisión de ir a un centro educativo u otro. Pero una vez que están en el centro educativo traspasan la puerta, yo creo que se produce una cosa que se llama traslación de la patria potestad. El niño era mío y ahora es de ese claustro de profesores que es responsable de su enseñanza. ¿Por qué cuestionamos a quienes dejamos lo que más nos importa? Yo creo que cuando además el alumno ve que tú cuestionas al profesor, se pierde también esa confianza que el alumno tiene. Los niños y las niñas en general quieren a sus maestros, les gustan, porque le hacen participar en actividades que son interesantes, que son estimuladoras. ¿Cuándo empieza a perder el alumno la referencia del maestro? Muchas veces cuando las familias cuestionamos el trabajo del maestro. Por eso, si no estamos de acuerdo, que podemos no estar de acuerdo, no tenemos que hacerlo delante de los niños. Yo siempre digo que a las tutorías hay que ir sin los alumnos, sobre todo cuando son pequeños. ¿Por qué? Porque no son conversaciones de niños, son conversaciones de adultos. Y entre adultos podemos llegar a acuerdos de intervención, acuerdos de apoyo que son necesarios. A ver, yo siempre digo que si entendemos la burocracia como hacer papeles que no sirven para nada, yo creo que no hay tanto. Otra cosa es que sí que hay que hacer documentación. ¿Por qué? Porque lo mismo que le decía antes, la diversidad supone que yo, cuando veo que un alumno tiene una necesidad educativa especial o una necesidad específica de apoyo educativo, tengo que hacerle un programa de refuerzo. Y no es algo que yo me invente, que lo tengo que planificar. Ese papel lo tengo que hacer, aunque sea muy cortito, pero tengo que decir, vale, mientras los demás hacen esto, yo hago otro. Nadie interviene en ningún proceso sin tener un plan antes. Sí, eso es básico. Los profesores tienen programaciones, las programaciones hay que hacer. Ahora yo también digo que una vez que está hecha la programación y está aprobada por el claustro, ya no hay que volver a hacerla, ya está ahí. Uno espera siempre estabilidad en las leyes educativas, pero ya tenemos las programaciones hechas, ya tenemos. Y ahora, ¿qué tengo yo? Que hacer la planificación de mi intervención docente. Y luego está lo que es más difícil en educación, que son los procesos de evaluación, que la LOMLOE las ha complicado muchísimo. Las ha complicado y yo creo que ha generado una cantidad de documentación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo evaluar conocimiento que evaluar competencia. El conocimiento se puede evaluar con una prueba y yo saco un 7 y te digo, tienes un 7 porque te he preguntado si sabes cómo se llama esta cordillera y me has dicho el nombre de la cordillera. Pero cuando lo que yo tengo que evaluar es que no solo te sabes el nombre de la cordillera o dónde está, sino cómo se formó, qué sentido tiene desde el punto de vista del impacto sobre el medio ambiente, el cambio climático, y además valoro la defensa, todo eso implica rúbricas, registros, procesos que no se evalúan lo mismo. Y al final a la familia le tengo que decir por qué le he puesto ese 7.
al alumno, que ya no viene solo de que sabe el nombre de la cordillera. Claro, eso es lo que yo creo que ha complicado muchísimo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es verdad que si voy a una reunión de tutoría, por ejemplo, pues tengo que registrar el acuerdo que he llegado con la familia, sobre todo para que en la próxima reunión partamos de esa situación. ¿Que eso es burocracia? Pues en cierto sentido lo es, porque al final es. Pero yo creo que parte de lo que hacemos es necesario. Ahora, ¿qué estamos trabajando nosotros? En 2 vías. Primero, en la simplificación de todos esos procesos, que no sean necesarios todos y en todo momento y para todos los niños. Y en segundo lugar, en la digitalización. Vamos a aprovecharnos esos avances de la inteligencia artificial, de todo lo que es digitalizar el sistema y hacerlo tecnológicamente potente para que al final el proceso lo haga la máquina y el profesor tenga más tiempo para dedicarse a la docencia, que es importante. Bueno, pues que hace falta más plazas de FP y no tanto. ¿Por qué hay más demanda? No, yo pienso que tampoco es una cuestión. Tenemos un sistema educativo, que lo digo siempre, muy estable. Aproximadamente un 80% es público y el otro 20% es concertado. Cuando nosotros analizamos las necesidades de escolarización en un escenario donde hemos perdido más de 120.000 niños en los últimos años, que está afectó primero a la infantil y a la primaria, pero es que está llegando ya a la secundaria obligatoria y el bachillerato. Quizás no es tan necesario ese concierto de bachillerato y sí es mucho más interesante concertar ciclos formativos para atender a aquellos, sobre todo, que tienen una alta demanda de alumnado que quiere cursarlo. Si ya está el ciclo en centros que ya tienen concertada, por ejemplo, la secundaria obligatoria, estamos concertando ciclos formativos de grado básico o unidades de educación especial, de apoyo a la integración, que es algo de lo que se ha acusado reiteradamente a la concertada, que no tiene niños con necesidades educativas especiales. Bueno, pues sí que los tiene y sí que los está escolarizando y sí que los está atendiendo. Entonces, yo creo que no es una, como diría yo, no existe un conflicto en ese sentido. Es decir, tenemos plazas suficientes de bachillerato, más bachilleratos que son competitivos, y luego tenemos esa necesidad en la formación profesional, que yo creo que es una apuesta del gobierno. Desde el punto de vista de la formación inicial sí, porque es un requisito. O sea, yo esto lo digo siempre, nadie puede dar clases ni en la privada concertada si no tiene la titulación correspondiente. A lo largo, la formación permanente es la que marca la diferencia, y ahí hay un esfuerzo de la administración pública por seguir formando a ese profesorado, que en el caso de la privada también se produce. Lo que diferencia fundamentalmente, yo creo, que la enseñanza pública, digo desde el punto de vista de la función pública, es que las condiciones de acceso a la función pública son las mismas para todos, son condiciones de igualdad, mérito y capacidad, que no ocurre en la privada o la privada concertada. Pero no hay un problema de preparación ni de organización escolar entre los centros. Bueno, nosotros hemos hecho un esfuerzo. Nosotros tenemos más de un 90% del profesorado de la enseñanza pública, tanto pública pura como concertada, que ha acreditado su competencia digital en los niveles A2, B1, es decir, creo que están formándose y se siguen formando. Es que nosotros tenemos un montón de acciones de formación a lo largo de todo el curso escolar. Yo no recuerdo el número de horas de formación, pero son millones de horas de formación, porque tenemos más de 100.000 docentes. Y todos los docentes, todos los años, se forman. Más horas, menos horas, en esto que me interesa, en esto que es necesario. De hecho, los claustros todos los años hacen un plan de formación propio de cada centro, impulsado desde los centros del profesorado, donde los asesores de formación trabajan con los centros, con los servicios de inspección, identifican cuáles son las necesidades de ese centro y proponen grupos de trabajo, jornadas específicas. Es decir, que sí, la digitalización está llegando a los centros, está llegando acompañada de una apuesta por la formación. Bueno, yo digo que nosotros nos hemos dado como sociedad un instrumento de conciliación fundamental, que es los centros educativos, porque en educación casi a veces se habla menos de enseñanza y más de servicios, del aula matinal, del comedor escolar, del transporte escolar. Es decir, todo eso
forma parte del sistema educativo, aunque no sea educación. Forma más parte de esa conciliación. Es verdad que hay un protocolo para situaciones de calor que está previsto que se aplique, que además es un protocolo que de hace 10 años por lo menos, que nosotros hemos actualizado, pero que existe y que está previsto. Yo, que soy de una provincia como Almería, el protocolo ese pocas veces lo hemos puesto en marcha, por no decir ninguna, pero es verdad que ya el cambio climático va llegando poquito a poco a todas, pero sí, en provincias como Sevilla, como Jaén o como Córdoba, sí que es necesario, porque es que a veces las condiciones para impartir docencia y para hacerlo son complicadas, pero es verdad